Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos una vez más al curso de ecuaciones diferenciales y en esta oportunidad trabajaremos con las ecuaciones de Cauchy-Euler pero cambiándolas a coeficientes constantes. Entonces, sin más dilación, empecemos. Muy bien, entonces sin pérdida de generalidad vamos a considerar la forma general de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden homogénea. Esta sería entonces de la forma a sub 2 x al cuadrado y prima más a sub 1 x y prima más a sub 0 por y esto es igual a 0. Claramente, pues como dijimos, es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden homogénea. Entonces, ¿qué debemos hacer para cambiarla a coeficientes constantes? Vamos a considerar el siguiente cambio de variable. Este cambio de variable es x igual a e a la t. Esto implicaría claramente que t viene a ser igual al logaritmo natural de x. Nosotros podemos notar lo siguiente, y es que si y es la solución de mi ecuación diferencial, claramente mi solución depende de x. Pero como nosotros ahora estamos diciendo que x es igual a e a la t, entonces obviamente y tiene una dependencia tanto de x como de t. Así que al momento de realizar las derivadas tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a reemplazar nuestra solución en la ecuación diferencial. Para eso necesitamos encontrar la primera y la segunda derivada. Entonces encontremos las derivadas. Claramente es algo muy engorroso escribir siempre que y depende de x y x depende de t. Entonces vamos a simplificar la notación y vamos a escribir simplemente y. Entonces encontremos quién es y'. Para encontrar y', pues claramente sería la derivada de y con respecto a x. Pero como x depende de t, entonces debo aplicar regla de la cadena. Esto vendría a ser entonces derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Ahora sí, preguntémonos, ¿quién viene a ser la derivada de t con respecto a x? Nosotros entonces vamos y observamos nuestro cambio de variable. En nuestro cambio de variable me dicen que t es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, la derivada de t con respecto a x viene a ser igual a ¿qué? A 1 sobre x. Entonces, ya podemos decir que y' viene a ser igual a ¿quién? Pues viene a ser igual a 1 sobre x, que viene a ser este término de acá, por la derivada de y con respecto a t. Por la derivada de y con respecto a t. Ya tenemos nuestra primera derivada. Vamos a encontrar ahora la segunda derivada. Para la segunda derivada pues tendríamos y' y esa y' pues claramente es la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces pues podemos esto reescribirlo como la derivada con respecto a x de ¿quién? De la primera derivada de y con respecto a x. Y esta claramente nosotros ya la encontramos. La primera derivada de y con respecto a x, que vendría a ser esto, es igual a ¿quién? A 1 sobre x derivada de y con respecto a t. Entonces la reemplazamos y me queda que y' es igual a ¿quién? A la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a x, que vendría a ser 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Muy bien, en este punto podemos observar lo siguiente, que esta derivada se está aplicando al producto de dos funciones, por lo tanto tengo que aplicar la derivada de un producto. Y adicional a eso, pues como x depende de t, entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces,
vamos a realizar la derivada de un producto inicialmente. Entonces, ¿quién viene a ser y doble prima? Y doble prima pues viene a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. El segundo vamos a decir que es y, la derivada de y con respecto a t, por la derivada del primero. La derivada del primero es la derivada con respecto a x de quién, de 1 sobre x, más el primero sin derivar, que sería 1 sobre x por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo pues sería la derivada con respecto a x de quién, de la derivada de y con respecto a t. Perfecto. Esta derivada la podemos hacer directamente. ¿Y cuánto me daría esa derivada? Esa derivada pues sería menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces me queda que y doble prima viene a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t, o sea, este término de acá. Entonces, la derivada que nosotros tenemos en este momento acá debemos aplicarla por la regla de la cadena. Esta derivada entonces sería derivada con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. ¿De quién? Pues de la derivada de y con respecto a t. Entonces reorganicemos esto un poco. Esto vendría a ser menos 1 sobre x al cuadrado por la primera derivada de y con respecto a t, más por la derivada de t con respecto a x por la derivada con respecto a t de la derivada de y con respecto a t. Entonces, esta derivada que nosotros tenemos acá, nosotros ya la conocemos. Y esa derivada viene a ser ¿quién? Viene a ser 1 sobre x. Y el producto de estas dos viene a ser la segunda derivada de y. Esto acá entonces sería la segunda derivada de y con respecto a t. Así pues, me queda que la segunda derivada de y es igual a menos 1 sobre x al cuadrado, derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x por 1 sobre x por la segunda derivada de y con respecto a t. Así, finalmente me queda que y doble prima es igual a ¿quién? A menos 1 sobre x al cuadrado. Más 1 sobre, perdón. Derivada de y con respecto a t. Más 1 sobre x al cuadrado por la derivada segunda de y con respecto a t. Claramente pues podemos sacar factor común x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado. Entonces y doble prima puede quedar escrito como 1 sobre x al cuadrado que multiplica a la segunda derivada de y con respecto a t, que viene a ser este término de acá, menos la derivada de y con respecto a t, que viene a ser este término que se encuentra acá. Entonces ya encontramos la primera y la segunda derivada de y. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Recordemos, nuestra ecuación diferencial es a sub 2 x al cuadrado y doble prima más a sub 1 por x por y prima más a sub 0 por y esto es igual a 0. Entonces reemplacemos. Y doble prima es esto. ¿Quién viene a ser y prima? Y prima viene a ser esta que está acá en amarillo. Y
es simplemente y. Entonces reemplazando tendríamos a sub 2 x al cuadrado que multiplica a y doble primo. Y y doble primo pues sería 1 sobre x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t al cuadrado menos la derivada de y con respecto a t. Esa es la segunda derivada, más a sub 1 por x por y'. Y y' nos había dado que era 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t, más a sub 0 por y. Y es y igual a 0. Entonces podemos notar algo muy importante y es que se me anulan los coeficientes polinomiales, en este caso x al cuadrado, x al cuadrado. X y x se anula. Por lo tanto me queda entonces a sub 2 que multiplica a la segunda derivada de y con respecto a t cuadrado menos derivada de y con respecto a t más a sub 1 por la derivada de y con respecto a t más a sub 0 por y esto es igual a 0. Pues ahora podemos agrupar términos de la misma familia. Acá tenemos primera derivada de y con respecto a t, primera derivada de y con respecto a t, y tanto el término cuadrático como la derivada de orden 0, que sería simplemente y, están solos. Entonces nos quedan de esa forma. Así que si reagrupamos esto, pues me quedaría entonces a sub 2 derivada segunda de y con respecto a t al cuadrado menos a sub 2, acá aplicamos propiedad distributiva con este término para luego, para luego agrupar a sub 2 por la derivada de y con respecto a t más a sub 1 por la derivada de y con respecto a t más a sub 0 por y esto es igual a 0. Ahora sí, agrupemos. Menos a sub 2 derivada de y con respecto a t más a sub 2 derivada de y con respecto a t. Entonces me queda a sub 2 derivada segunda de y con respecto a t más a sub 1 menos a sub 2 derivada de y con respecto a t más a sub 0 por y esto es igual a 0. ¿Qué podemos observar nosotros ahora acá? Pues claramente que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden donde los coeficientes ahora son constantes. Por lo tanto, podríamos solucionarla suponiendo una solución de la forma e a la mx. En este caso sería e a la mt, ya que tengo una ecuación diferencial que pasó a tener una dependencia en t. ¿Listo? Entonces, para entender esto de la mejor forma posible, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Consideremos la siguiente ecuación diferencial x al cuadrado y doble prima menos 2 por y esto es igual a 0. Claramente es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Por lo tanto, si suponemos una solución de la forma y igual x a la m, vamos a llegar a una solución de la ecuación diferencial que sería C1 x a la 2 más C2 x a la menos 1. Esa será la solución de esa ecuación diferencial, solucionándola pues por Cauchy-Euler. Vamos a solucionarla ahora pasándola a coeficientes constantes. Entonces, para pasarla a coeficientes constantes consideramos el siguiente cambio de variable. Sería entonces x igual a e a la t, lo que implica pues que t viene a ser igual a ¿quién? Al logaritmo natural de x. Entonces si consideramos ese cambio de variable, entonces nosotros ya encontramos quién es y'.
y' nosotros habíamos encontrado que era x, 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Y nosotros ya habíamos encontrado la segunda derivada de y. La segunda derivada de y, recordemos que era 1 sobre x al cuadrado. ¿Por quién? Por la segunda derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t. Ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es reemplazar en nuestra ecuación diferencial. ¿Qué sucede si es una ecuación diferencial de orden superior, o sea, de orden 3, 4, 5? Pues debemos encontrar la tercera derivada de y si es una ecuación diferencial de tercer orden. Y pues nosotros ya tenemos la primera y la segunda derivada, la reemplazamos y simplificamos. Entonces continuemos con este ejemplo. Reemplacemos en nuestra ecuación diferencial. Y doble prima viene a ser este término, entonces lo reemplazamos acá. Y y pues viene a ser y siempre. Por lo tanto me queda entonces x al cuadrado por la segunda derivada que vendría a ser 1 sobre x al cuadrado por la derivada segunda de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t menos 2 por y, esto es igual a 0. Claramente los coeficientes polinomiales se anulan y me queda entonces que mi ecuación toma la forma de segunda derivada de y con respecto a t menos derivada de y con respecto a t menos 2y y esto es igual a 0. De la ecuación resultante que tenemos ya es una ecuación diferencial que depende que tiene únicamente coeficientes constantes. Así pues, vamos a solucionarla por coeficientes constantes. Suponemos una solución de la forma y igual a e a la mt. Suponiendo esa solución, la reemplazamos en nuestra ecuación diferencial. Para eso necesito la primera y la segunda derivada de y. Entonces vamos a encontrarlas. Primera derivada de y con respecto a t, pues vendría a ser m por e a la mt. Segunda derivada de y con respecto a t, pues sería m al cuadrado por e a la m por t. Y la reemplazamos entonces en la ecuación diferencial. Y doble prima, y doble prima. Y prima, y prima, y y y. Entonces si la reemplazamos me queda m al cuadrado por e a la m por t menos y prima m por e a la m por t menos 2 por y que sería e a la mt y esto es igual a 0. Claramente podemos sacar factor común e a la mt, e a la mt y e a la mt. Entonces sacando factor común me queda m al cuadrado menos m menos 2 por e a la mt y esto es igual a 0. Por obvias razones, e a la mt es diferente de 0. No hay ningún valor de m que me haga que eso sea 0. Por lo tanto, la única posibilidad es que m al cuadrado menos m menos 2 sea igual a 0. Y esta recordemos que es la ecuación que nosotros llamábamos ecuación característica. Muy bien, entonces solucionando dicha ecuación podemos factorizarla. Si la factorizamos, entonces me queda menos 2 por m menos más 1 y esto es igual a 0. Por lo tanto, las soluciones a esta ecuación pues serían que m sea igual a 2 y m sea igual a menos 1. Esta sería una solución, esta sería una segunda solución. Por lo tanto, una solución vendría a ser e a la 2 por t. Y una segunda solución vendría a ser e a la menos t. Claramente, como y1 y y2 son linealmente independientes, la solución a dicha ecuación diferencial será una combinación lineal de y1 y y2. Así que
Y vendría a ser igual entonces a C1 por E a la 2t más C1 por E a la menos t. Y esa sería la solución a mi ecuación diferencial. Claramente esta ecuación que nosotros tenemos acá no es igual a la ecuación, o bueno, a la función que viene a ser la solución de mi ecuación diferencial que nosotros dijimos inicialmente, no viene a ser igual a esta, pero fue por mi cambio de variable. Notemos que si mi cambio de variable es x igual a e a la t, entonces yo puedo reescribir esto y me queda que y viene a ser igual a ¿quién? A C1 por e a la t al cuadrado más C2, esto es un C2, por e a la t elevado a la menos 1. Y si e a la t es esto, entonces lo reemplazamos y me queda C1 por x al cuadrado más C2 por x a la menos 1. Y claramente llegamos a la misma solución de la ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, siempre que vamos a pasar una ecuación diferencial de Cauchy-Euler a una ecuación diferencial de coeficientes constantes, siempre debemos hacer el mismo procedimiento y es plantear un cambio de variable equivalente a x igual e a la t. Y ya claramente pues t viene a ser logaritmo natural de x. Lo hacemos, lo reemplazamos en nuestra ecuación diferencial y aplicando un poco de álgebra llegamos a una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Espero que haya quedado claro, chicos. Con este video cerramos el ciclo de las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler y pasaremos a las soluciones en serie. Entonces, sin más dilación, tengan un excelente día. Cualquier duda o inquietud saben que pueden comunicarse conmigo por las redes sociales y si quieren suscribirse y apoyar este humilde proyecto, se los agradecería muchísimo. Me motiva aún más a continuar haciendo los videos y los documentos. Obviamente, recuerden que en la descripción encuentran un documento con toda la teoría relacionada con lo que nosotros vamos realizando. Encontrarán un documento de Cauchy-Euler, encontrarán un documento de coeficientes constantes y así sucesivamente. Son documentos también hechos por mí. Entonces, ahora sí, tengan un feliz día.